Gracias por estar. Y bueno, pues yo ya me gusté de hablar, mejor empezamos a platicar, ¿no? Les paso a Guillermo o a Viva. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Guillermo. Bueno, pues bienvenidos y comenzamos esta charla, la cual esperamos que también ustedes participen de ella. Gracias. Sí, buenas noches y buenas noches a los computadores, al público presente y le agradezco a Viva compartir este momento de diálogo con nosotros. El diálogo lo pensamos así más como una especie de entrevista, de diálogo, de que podemos ir de cuenta sobre este tema que realmente nos interesa mucho y que va a tener un impacto serio en América Latina y en todo el mundo. Ayer nos presentaban a Viva, nos decían que bueno, ella tiene una larga trayectoria, tanto en la práctica, con la sociedad, con el trabajo migrante, además del trabajo académico y el estudio que realiza sobre este tema. Entonces, la primera pregunta que yo tenía era que nos comentara precisamente sobre su experiencia. De hecho, sabemos que como joven estudiante universitaria, ella trabajó con obreros agrícolas migrantes. Entonces, ahí nos gustaría que me contaras alguna experiencia que realmente te haya pasado durante el periodo de trabajo en este trabajo. O sea, sabemos que sos profesora y siempre enseñas, pero también quisiéramos que nos dijeras qué aprendiste de este trabajo en ese sentido. También quisiera que nos dieras un testimonio sobre la experiencia que tuviste recientemente, hace un par de años me parece, en este centro de deportación de migrantes, cuando fuiste miembro de esta organización que nos mandó, pero también estuviste en Nogales, donde había un grupo de migrantes que ya habían sido adoptados por todos. Sí, pues gracias por la pregunta. ¿Todos me oyen? ¿Sí? Más cerca, sí. Pues sí, mi experiencia en los años 70, mientras que estudiaba en la universidad, obtuve desde la casa de los estudios y trabajé por un año necesitamos desarrollarles a los campesinos unidos, que llamábamos, les decían campesinos y que explicamos. Y eso sí para mí fue una experiencia que me abrió muchas cosas que como yo como una joven blanca en un barrio más o menos acomodado, en un pueblo totalmente blanco de Massachusetts, que no tenía ningún conocimiento de las cosas que estaban muy íntimas de mi vida, pero yo no conocía nada sobre la historia de ellos. Por ejemplo, la comida, las frutas y las verduras que comprábamos en el supermercado, que yo no tenía la menor idea de dónde venían esas frutas y verduras, ni de todo la política, la historia, el trabajo, el sufrimiento, la migración, la conexión con México que existía detrás de esas frutas y verduras. Entonces, para mí, esa experiencia yo creo que abrió los ojos y me motivó más que todo a seguir estudiando, pero con una perspectiva muy diferente, para seguir estudiando, para como desvelar esas historias escondidas detrás de la vida cotidiana de las personas acomodadas en el país de Estados Unidos. Y he trabajado en muchas campañas políticas diferentes a través de mi vida de estudiante y luego profesora, y siempre ha sido muy relacionado para mí el compromiso político con las investigaciones que yo hago y las clases que yo enseño. Trabajé en los años 80 con refugiados de Centroamérica, mientras que también trabajaba en contra de las políticas del gobierno de Reagan hacia Centroamérica, y también trabajé en mi tesis de doctorado sobre trabajadores migrantes en Centroamérica para una compañía estadounidense también de Sur. Así que todo ahí ha sido muy relacionado en los años 90
solidaridad con Cuba, con la Revolución Cubana, y también amplié mis estudios para trabajar sobre la historia de la Revolución Cubana, enseñé cursos sobre ese tema y también escribí libros sobre ese tema. Y sobre todo en los años 90, 2000, también empecé a trabajar muy fuertemente en el tema de la migración. Y como mencionaste, una cosa que yo escribo en el libro de documentados era la experiencia de ir a una corte judicial donde procesan, es una corte especial de inmigrantes en el estado de Arizona, donde procesaban cada día a 60 personas, ya en un proceso de deportación, pero eso es un proceso especial en el que llegan con una carga criminal y si vuelven a Estados Unidos van a estar encarcelados por 15 o 20 años. Y al entrar en esa corte fue una experiencia, no sé, tan emocionante, porque cada día procesan a 70 personas a la vez. Y las 70 personas están ahí sentadas por un lado encadenados. Y luego al público y el juez y los abogados. Y al entrar a la corte y ver los 70 personas encadenados ahí, y ver que todos eran indígenas, mexicanos y centroamericanos, y ver una corte llena de personas blancas, con los 70 personas indígenas encadenadas ahí al borde de estar deportados, estando en la zona, tierra que era México, que era tierra indígena, no sé, esa contradicción me motivó no solo a escribir el libro y a trabajar mucho más en las campañas a favor de los inmigrantes, pero también de empezar a estudiar las historias de las deportaciones de los indígenas en Estados Unidos, porque desde una perspectiva, toda la historia de Estados Unidos, desde los primeros días de la llegada de los ingleses, es una historia de deportaciones de poblaciones indígenas de sus territorios. Entonces, sí, para mí todo está muy relacionado. Volviendo sobre este mismo tema, me parece que uno de los aspectos más fascinantes es precisamente esta combinación que has dado de tu trabajo académico como de tu trabajo de activista de la solidaridad y en favor de estos sectores de la población que son históricamente oprimidos. Eso me parece muy valioso porque demuestra que este conocimiento no es solo teórico, no es solo teórico, sino también que tiene una práctica concreta. Sobre este mismo yo quería preguntar si alguna vez has sentido que el trabajo político del activista se ha obstaculizado o se ha desarrollado en detrimento alguna vez desde tu trabajo académico. Pregunto esto porque aquí yo he escuchado mucha crítica a algunos profesores a quienes se señala de ser o muy políticos o dar clases muy ideologizadas. Me pregunto si en Estados Unidos, en la universidad, cuando imparten clases, también tienen el mismo señalamiento. Pues en un sentido, como estaba describiendo ahora, yo diría que para mí mi trabajo político siempre ha nutrido mi trabajo académico, tanto en las investigaciones que hago, los libros que publico y las clases que enseño. Sin embargo, tu pregunta me trae a la mente una reunión que hicimos en una de los congresos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, y propusimos un panel sobre las federaciones de solidaridad en Latinoamérica, porque hay varios profesores que siempre llevamos a nuestros estudiantes a América Latina, pero no solo en viajes de estudios, sino en delegaciones de solidaridad, en que el propósito del viaje es apoyar a comunidades en lucha en América Latina. Entonces, estábamos sentados ahí, los 5 personas que participamos en eso, y del público una persona preguntó, pues, ¿qué piensan sus instituciones sobre lo que ustedes hacen? Y miré a mi alrededor, a los otros profesores ahí, y que, pues, en el caso mío, creo que mi institución ni siquiera se da cuenta. Y yendo a mis compañeros aquí, veo que todos trabajamos en el mismo
tipo de institución, o sea, ninguno trabajamos en las instituciones de élite, de Harvard, de élite, de las instituciones más conocidas. Todos trabajamos en universidades estatales de segundo, de tercer grado, en que realmente están tan desorganizados que ni siquiera saben qué hacen sus profesores. Así que, por un lado, puedo decir que he vivido una vida muy privilegiada y tengo un trabajo muy bueno y que me permite hacer todo lo que yo quiero hacer intelectualmente, profesionalmente, políticamente. Pero por otro lado, reconozco que hay algunas puertas que han sido cerradas para mí por el tipo de trabajo que yo hago. Sí, por ejemplo, de universidad o en la universidad de otros colegas, efectivamente se dieron cuenta o apuntaran a lo que estamos haciendo en términos de solidaridad con los pueblos de América Latina. ¿Habría alguna represión o no? Pues no diría represión, sino que algunas puertas que yo abro. Y, por ejemplo, yo publico libros, son editoriales profesionales, universitarias, pero también publico libros, son editoriales de la izquierda, que tienen un público muy diferente y un valor muy diferente en los ojos de los universitarios. En ese sentido, sí, me parecería que sería una especie de castigo, pero muy sutil. Pero bueno. Ahora centrándonos ya en la campaña electoral, en las elecciones, recientemente un autor muy reconocido decía que las elecciones presidenciales en Estados Unidos eran un gran espectáculo de porquería. En realidad es una palabra mucho más gruesa, ¿verdad? Y yo creo que efectivamente, a diferencia de lo que ocurre con cierta frecuencia en elecciones presidenciales de algunos países latinoamericanos, donde efectivamente quien resulte electo o no puede implicar algún cambio más o menos concreto o significativo en las políticas nacionales e internacionales. En Estados Unidos, el cambio de un presidente no necesariamente significa, de hecho, considero que no implica un cambio en su política exterior, ¿verdad? Porque está determinada estratégicamente y a largo plazo. Por ejemplo, podemos verlo con Obama, que durante su campaña prometió que iba a cerrar esta prisión en Guantánamo, ¿no? Donde tienen ilegalmente a muchas personas acusadas de terrorismo, que no se les ha comprobado, ¿verdad? Y pues no lo ha hecho, ya va a terminar su periodo y no lo hizo. Entonces yo me preguntaba qué posibilidades reales, concretas, tendrá tanto Clinton como Trump, en caso de cualquiera que sea electo, de realizar lo que ahora promete. Por ejemplo, en el caso de Trump, me parece que mucho de lo que dicen contra los migrantes es casi bravo con nada. Entonces, realmente, ¿qué posibilidades reales tienen de cumplir lo que están prometiendo, lo que están diciendo ahorita en la campaña electoral? Y también si existe una diferencia de fondo real, sustancial, entre ambos candidatos. Pues, en general, yo estaría totalmente de acuerdo con lo que dijiste, que los dos partidos son como dos alas del mismo pájaro. O sea, pueden tener algunas diferencias, pero en general los dos partidos, sus obligaciones están hacia las corporaciones, sus intereses, sus grandes intereses económicos, y a pesar de que cada uno quizás quiere tener como poner su firma en alguna legislación especial para decir que yo fui el que emprendió la guerra contra la pobreza o el New Deal de Roosevelt, o a pesar de que sí existen esas diferencias, pero que en los últimos 50 años, digamos, seguro que las políticas exteriores, internacionales, pero también hasta cierto punto en las políticas domésticas, no ha habido muy gran diferencia entre los candidatos. En ese sentido, yo diría que la candidatura de Hillary Clinton, tanto como la candidatura del ahora presidente Obama, están bien en el centro del Partido Democrático, y las políticas que ha implementado Obama han sido
sido políticas netamente neoliberales y que las políticas de Clinton van a ser iguales. Y se ve muy claramente que la lealtad de Clinton se debe a los intereses de Wall Street. Sin embargo, yo diría que Trump es algo un poco distinto que los candidatos que hemos tenido en el pasado, y no en el sentido bueno, pero sí en el sentido que es más impredecible que nosotros. O sea, yo creo que como el público estadounidense sabemos que podemos esperar en una presidencia de Clinton. Ya nos estamos organizando para protestar a todas las cosas que sabemos que va a hacer Clinton. En el Medio Oriente va a tener una política muy guerrera, quizás aún más que Obama, porque en la presidencia de Obama ella representaba a la derecha en cuanto a políticas exteriores, y ahora va a tener más poder. En las políticas domésticas, ella va a probablemente tratar de hacer algunos gestos hacia ciertos grupos, como hizo Obama. Por ejemplo, Obama, en cuanto a la inmigración, en general las políticas de Obama han sido muy nefastas en cuanto a la inmigración. Obama implementó un número de deportaciones y requirió que el Departamento de Seguridad, ¿cómo se dice? Departamento de Seguridad Nacional. Seguridad Nacional, Homeland Security, Seguridad de la Patria, no sé qué, llegara a ese número de deportaciones que por la construcción de cárceles, la contratación de cárceles privadas para los inmigrantes, el tener que llenar todas las cárceles, las camas en las cárceles, hasta 32,000 personas por noche tenían que estar encarcelados ahí. Obama también promovió un programa que empezó Bush, que se llamaba Comunidades Seguras, un nombre un poco orwelliano, que comunidades seguras, la idea es que cuando la policía